Hubo un tiempo en el que una guerra le dio la vuelta al mundo, sin que nadie supiera realmente por qué comenzó. Un conflicto en una selva lejana que terminó desangrando a la potencia militar más poderosa del planeta. Un enfrentamiento que no solo se libró con armas, sino también con ideas, propaganda, cámaras de televisión y guitarras eléctricas. La guerra de Vietnam no fue solo una guerra más, fue una herida abierta en la historia moderna, una herida que aún hoy sigue doliendo. En este video, no vamos a contarte una versión simplificada ni una clase de historia aburrida. Vamos a adentrarnos en uno de los conflictos más complejos, polémicos y emocionalmente cargados del siglo XX. Una guerra donde nada fue blanco o negro, donde los héroes y villanos cambiaban de rostro según el ángulo desde el que miraras, y donde cada decisión dejó cicatrices que todavía hoy son visibles en la cultura, la política y la memoria colectiva. Todo empezó mucho antes de que los helicópteros estadounidenses sobrevolaran la jungla. Para entender Vietnam primero, hay que entender su lucha por la independencia, su historia de resistencia frente a imperios extranjeros, y cómo tras expulsar a los colonos franceses, el país se dividió en dos mitades que representaban algo más que fronteras. Eran símbolos de un mundo partido entre comunismo y capitalismo. Vietnam se convirtió en el campo de batalla de una guerra fría que no quería calentarse, pero que terminó en llamas. Estados Unidos, creyendo que podía detener el avance del comunismo como si fuera una ficha de dominó, se involucró primero con asesores, luego con armas, y finalmente con miles de jóvenes enviados a una guerra que pocos entendían y muchos no querían. Pero Vietnam no era una guerra convencional, no era un campo abierto, era selva, era niebla, era emboscada, era el Viet Cong, guerrilla invisible, enemigo imposible de atrapar. Y cuando parecía que todo estaba bajo control, llegó el golpe inesperado, la ofensiva del Tet, que cambió para siempre la percepción del conflicto y sacudió las bases del poder militar estadounidense. Mientras tanto, del otro lado del mundo, en Estados Unidos, las universidades ardían en protestas, los músicos cantaban contra la guerra, y millones de jóvenes cuestionaban el futuro, la moral y hasta el sentido de su propio país. La retirada llegó, pero no como una victoria. Las últimas imágenes no fueron de desfiles, sino de helicópteros evacuando desesperadamente desde la azotea de una embajada. Y luego, silencio, y preguntas, ¿valió la pena? ¿Qué quedó detrás? ¿Qué aprendimos realmente? ¿O simplemente volvimos a enterrar el dolor bajo monumentos? Prepárate, lo que estás por ver no es solo la historia de una guerra, es la historia de un error colectivo, de una generación que despertó y de un legado que, aunque muchos quieran olvidar, sigue escribiéndose hoy. Orígenes del conflicto. La lucha por la independencia de Vietnam. Para entender la guerra de Vietnam, primero hay que hacer un viaje atrás en el tiempo, mucho antes de que Estados Unidos siquiera pensara en intervenir. Vietnam no nació como un país dividido, ni como un peón en el ajedrez de la Guerra Fría. Nació como una tierra con siglos de resistencia, una nación que, durante 1000 años, vivió bajo dominio chino, luego bajo los cañones de los imperios europeos, y que nunca dejó de pelear por su independencia. A finales del siglo XIX, Francia colonizó lo que entonces se conocía como la Indochina francesa, Vietnam, Laos y Camboya. Durante décadas, el pueblo vietnamita vivió bajo el yugo de la explotación, el racismo y la represión. Los franceses impusieron su idioma, su cultura y su economía extractiva, pero la resistencia nunca se apagó, y en medio de esa lucha surgió un nombre que lo cambiaría todo: Ho Chi Minh. O no era simplemente un líder revolucionario, era un símbolo de la independencia. Estudió en Europa, vivió en Estados Unidos y fue testigo de la lucha global contra la opresión colonial. Inspirado por los ideales comunistas, fundó el Viet Minh, un movimiento de liberación que enfrentó primero a los franceses y luego, sin saberlo aún, al poder militar más grande del mundo. Durante la Segunda Guerra Mundial, Japón ocupó Vietnam, debilitando el control francés. Al terminar el conflicto, el Viet Minh declaró la independencia en 1945, pero Francia no estaba dispuesta a dejar ir su colonia tan fácilmente, y así comenzó la Primera Guerra de Indochina,
una guerra brutal entre los independentistas vietnamitas y los colonos franceses, que terminó con una derrota humillante para Francia en la batalla de Dien Bien Phu en 1954. Pero lo que debía ser una victoria de independencia, se convirtió en el comienzo de una nueva pesadilla. Las potencias mundiales intervinieron. En la Conferencia de Ginebra, Vietnam fue dividido en 12, el norte, liderado por Ho Chi Minh y su gobierno comunista, y el sur, apoyado por Occidente, especialmente por Estados Unidos, con un régimen anticomunista instalado artificialmente, y así, la lucha por la independencia mutó. Lo que comenzó como una guerra contra el colonialismo europeo, se transformó en una guerra ideológica, una pelea entre sistemas, y Vietnam, sin desearlo, se convirtió en el campo de batalla de una guerra que ya no era solo suya. La llama ya estaba encendida, el deseo de independencia seguía vivo, pero ahora el enemigo ya no era solo externo, era también interno, una nación partida en dos, familias separadas por fronteras artificiales, y una nueva guerra en el horizonte. La guerra de Vietnam aún no comenzaba oficialmente, pero su origen estaba marcado por sangre, dignidad, y una promesa inquebrantable: ser libres, cueste lo que cueste. División de Vietnam y el inicio de la Guerra Fría. En Asia, Vietnam pudo haber sido libre. Tras la derrota de Francia en 1954, muchos creyeron que el pueblo vietnamita finalmente había ganado su derecho a decidir su destino, pero en lugar de paz, llegó la división, no por voluntad del pueblo vietnamita, sino por decisión de las potencias que, desde lejos, jugaban su propia guerra, la Guerra Fría. La Conferencia de Ginebra fue convocada para establecer el futuro de Indochina. El resultado, Vietnam sería dividido temporalmente por el paralelo 17. Al norte, el gobierno comunista de Ho Chi Minh, reconocido por su liderazgo popular y su lucha de décadas por la independencia. Al sur, un gobierno anticomunista liderado por Ngo Dinh Diem, respaldado por Estados Unidos, que buscaba frenar la expansión del comunismo en Asia. La idea inicial era simple: en 2 años, habría elecciones libres en todo el país para reunificar Vietnam. Pero esas elecciones nunca ocurrieron. La razón: Estados Unidos y el gobierno del sur sabían que Ho Chi Minh ganaría de forma abrumadora, así que prefirieron mantener la división, y con ello, crearon un polvorín. Mientras el norte iniciaba una reconstrucción comunista con el apoyo de la Unión Soviética y China, el sur se convirtió en un experimento occidental. Millones de dólares en ayuda a un ejército en crecimiento y un gobierno autoritario que perseguía a todo aquel que simpatizara con el comunismo. La guerra no tardó en reactivarse, esta vez como una lucha ideológica, más allá de las fronteras de Vietnam. La Guerra Fría, ese conflicto global, sin combates directos, entre las superpotencias, se instaló en Asia, y Vietnam se convirtió en su primer campo de batalla. Para Estados Unidos, la caída del sur significaría un efecto dominó. Si un país caía en manos comunistas, otros en la región lo seguirían, desde Laos hasta Indonesia, y eso, en plena paranoia anticomunista, era inaceptable. Así, lo que había sido una guerra de independencia se convirtió en una guerra proxy, donde las grandes potencias usaban a Vietnam como tablero. La población, ya agotada por décadas de ocupación y conflicto, quedó atrapada entre dos fuegos, entre dos visiones del mundo que no eran necesariamente las suyas. La división de Vietnam no fue solo geográfica, fue ideológica, política, cultural y hasta espiritual. Y esa grieta se ensanchó con el tiempo, alimentada por la desconfianza, la propaganda y la violencia. Este capítulo es crucial porque explica por qué la guerra no era solo entre norte y sur, ni entre vietnamitas. Era una extensión de la Guerra Fría, una guerra que comenzó en Europa, pero que encontró en Asia su escenario más sangriento, y fue en Vietnam donde esa guerra invisible se volvió brutalmente real. El rol de Estados Unidos, del apoyo económico a la intervención militar. Cómo pasó Estados Unidos de enviar asesores a enviar soldados. Cómo una guerra que parecía lejana se convirtió en uno de los mayores errores militares y políticos de su historia. Todo comenzó con el miedo al comunismo. A mediados del siglo XX,
Estados Unidos veía el mundo como un tablero estratégico donde cada país que caía bajo influencia soviética representaba una amenaza directa a su seguridad y liderazgo global. Vietnam, aunque pequeño, se convirtió en una pieza clave. Al principio, el apoyo fue económico. Tras la derrota de Francia en Dien Bien Phu, Estados Unidos comenzó a financiar al gobierno del sur de Vietnam, liderado por Ngo Dinh Diem. Se le consideraba un baluarte contra el comunismo, aunque su régimen era autoritario, impopular y corrupto. Pero en el juego geopolítico, esos detalles se ignoraron. Lo importante era detener a Ho Chi Minh. Poco a poco, la ayuda se transformó. Lo que comenzaron siendo asesores militares enviados para entrenar al ejército sudvietnamita, terminó en más de 500,000 soldados estadounidenses desplegados en el sudeste asiático. El detonante, el famoso incidente del Golfo de Tonkin en 1964, un supuesto ataque de torpederas norvietnamitas a un destructor estadounidense. Las pruebas eran dudosas, pero sirvió como excusa perfecta para escalar la intervención. Y así, sin una declaración formal de guerra, Estados Unidos se sumergió en el conflicto. Lo que vino después fue una combinación de arrogancia, malas decisiones y una gran subestimación del enemigo. Washington creía que con su poderío tecnológico y militar ganaría rápido, pero Vietnam no era una guerra convencional, y ahí empezó el desastre, desde bombardeos masivos como la Operación Rolling Thunder, hasta el uso de armas químicas como el Agente Naranja. Estados Unidos intentó por todos los medios aplastar al Viet Cong y al Ejército del Norte, pero lo que encontraron fue un enemigo invisible, una selva que devoraba tropas, y una población local que cada vez odiaba más su presencia. El sueño de una victoria rápida se volvió una pesadilla larga, sangrienta y cada vez más impopular. El gobierno estadounidense, para no perder credibilidad, seguía enviando tropas y mintiendo sobre el progreso de la guerra. Mientras tanto, los soldados morían, las ciudades ardían, y el mundo observaba horrorizado. Vietnam dejó claro que el poder militar no garantiza el control político, que ganar batallas no es lo mismo que ganar una guerra, que intervenir en un país que no se entiende puede volverse un pantano sin salida. Este capítulo es clave para entender no solo cómo empezó la guerra para Estados Unidos, sino por qué terminó tan mal, porque a veces, el enemigo más difícil no está en el campo de batalla, sino en las decisiones que se toman desde un escritorio. La guerra de guerrillas y el Viet Cong. ¿Qué pasaría si el enemigo no llevara uniforme, no tuviera una base fija, y se moviera como una sombra entre la selva y la ciudad? Esa fue la pesadilla de Estados Unidos en Vietnam, porque el Viet Cong no fue un ejército tradicional, fue un fantasma con rostro de campesino, de niño, de aldeano. Una fuerza invisible que convirtió la guerra en un laberinto sin salida. El Viet Cong, o Frente Nacional de Liberación de Vietnam del Sur, era el brazo armado comunista que operaba dentro del territorio controlado por el gobierno de Saigón. Pero no eran invasores extranjeros, eran vietnameses del sur, ciudadanos que luchaban contra su propio gobierno y contra los estadounidenses, con la esperanza de unificar el país bajo el liderazgo de Ho Chi Minh. Su táctica no era enfrentarse cara a cara con los marines, era atacar y desaparecer. Emboscadas en la selva, trampas explosivas caseras, túneles interminables bajo tierra, ataques nocturnos. Sabían que no podían ganar por fuerza bruta, así que jugaron con la paciencia, la moral y el desgaste. ¿Y sabes qué? Funcionó. La selva fue su aliada. Mientras los soldados norteamericanos se perdían entre el calor, las enfermedades y la incertidumbre, el Viet Cong se movía como pez en el agua. Su infraestructura era casi imposible de detectar. Crearon una red de túneles subterráneos como los de Cu Chi, donde vivían, se escondían, curaban a sus heridos y planificaban operaciones, todo sin ser vistos. Y lo más importante, tenían el apoyo de la población local, o al menos eso parecía. Los aldeanos eran a veces colaboradores voluntarios, otras veces obligados, pero esa ambigüedad fue mortal para los estadounidenses. No podían confiar en nadie. Cualquier campesino podía ser un informante, un combatiente o una trampa viviente. Así comenzó el círculo vicioso.
Al no saber distinguir amigos de enemigos, muchos soldados respondieron con brutalidad, arrasando aldeas enteras, lo que solo aumentó el odio hacia ellos. Este tipo de guerra, llamada guerra asimétrica, era exactamente lo que Estados Unidos no estaba preparado para pelear, porque aquí no importaba tener aviones, tanques o helicópteros. Lo que importaba era el terreno, la resistencia psicológica y la convicción de quien tenía más que perder. El Vietcong demostró que la voluntad de luchar por una causa, incluso con medios limitados, puede ser más poderosa que todo un ejército moderno, y también dejó una lección brutal. En una guerra de guerrillas, no hay frentes definidos, no hay reglas claras, y muchas veces, no hay vuelta atrás. Este capítulo explica por qué, a pesar de todo el poderío militar, Estados Unidos nunca pudo controlar el corazón de Vietnam, porque en esta guerra, el enemigo no estaba al otro lado del río, estaba debajo de sus pies. La ofensiva del Tet 1968 y el punto de quiebre era el 30 de enero de 1968. El pueblo vietnamita celebraba el Tet, el Año Nuevo Lunar, una de las festividades más importantes de su cultura. Durante años, incluso en plena guerra, se había respetado una especie de tregua no escrita en estas fechas. Pero ese día, todo cambió. Mientras los soldados estadounidenses y sudvietnamitas se relajaban, confiados en que no habría ataques, el Vietcong y el Ejército del Norte lanzaron una ofensiva coordinada en más de 100 ciudades y bases militares al mismo tiempo, incluyendo Saigón, la capital. Incluso el complejo de la embajada de Una fue atacado. El mensaje era claro: no estaban derrotados, ni mucho menos debilitados. El impacto fue brutal. No tanto por las bajas, que fueron mayores del lado comunista, sino por el golpe psicológico y mediático que significó. Durante años, el gobierno estadounidense había asegurado que la guerra estaba ganándose, que los comunistas estaban en retirada, pero las imágenes del Vietcong atacando el corazón de Saigón, de combates en las calles, de soldados norteamericanos muertos frente a las cámaras, comenzaron a llegar a los televisores en Estados Unidos. La percepción pública se hizo pedazos, y fue ahí, en ese momento, cuando la guerra cambió sin necesidad de que cambiara una sola bala más. Porque la ofensiva del Tet no fue una victoria militar del Vietcong, fue una derrota moral para Estados Unidos. La gente dejó de creer en su gobierno, la confianza se quebró, y una pregunta comenzó a crecer como una herida abierta: ¿qué hacemos realmente en Vietnam? Uno de los momentos más impactantes fue la ejecución pública de un prisionero del Vietcong en las calles de Saigón, captada en una fotografía que dio la vuelta al mundo. En un segundo, la guerra dejó de ser lejana, abstracta, y se volvió cruda, brutal, real. Después del Tet, nada volvió a ser igual. El presidente Lyndon Barrio Johnson anunció que no buscaría la reelección, un gesto que reflejaba hasta qué punto la guerra se había convertido en un peso insostenible. La ofensiva marcó el punto de quiebre de la moral estadounidense, tanto dentro del ejército como en casa. Fue una victoria simbólica para el norte y una señal de que pese a todos los recursos y tecnología, no se podía ganar una guerra en un territorio donde no se entendía la cultura, la historia ni la voluntad del enemigo. Tet fue el principio del fin. No porque Estados Unidos perdiera militarmente ese día, sino porque perdió algo más difícil de recuperar: la fe en su propia misión. La protesta interna, el movimiento pacifista en Estados Unidos mientras helicópteros sobrevolaban la selva vietnamita y los combates seguían en aldeas lejanas. En las calles de Washington, Nueva York, San Francisco y cientos de ciudades, otra guerra comenzaba a tomar fuerza. No era con armas, sino con pancartas, canciones, discursos encendidos y una sola consigna: paz ahora. La guerra de Vietnam no solo se luchó en Asia, también se peleó en casa. Millones de jóvenes estadounidenses, estudiantes, artistas, intelectuales e incluso veteranos de combate comenzaron a cuestionar una guerra que no entendían, que no sentían suya, y que cada vez parecía más inútil.
las universidades se convirtieron en trincheras del pensamiento. El movimiento estudiantil creció como un incendio. Protestas, huelgas, marchas. El campus de Kent State se volvió símbolo de ese conflicto interno. Cuando en 1970, la Guardia Nacional abrió fuego contra manifestantes, matando a 4 estudiantes. El mensaje era aterrador. Ni siquiera en casa había paz. Y en medio de todo, sonaba la música. Bob Dylan, Joan Baez, John Lennon y tantos otros usaron sus voces como armas. Canciones como Give Peace a Chance o Fortunate Son se volvieron himnos de una generación que ya no quería morir en una guerra que no había elegido. Pero no solo eran jóvenes idealistas, también comenzaron a hablar los que sí habían estado allí. Soldados, condecorados, con traumas a cuestas, regresaban a casa para unirse al movimiento pacifista. El testimonio de veteranos que habían visto el infierno y decían, no vale la pena, golpeó más fuerte que cualquier editorial. Las imágenes que llegaban desde Vietnam eran imposibles de ignorar. Niños quemados por napalm, aldeas arrasadas, soldados llorando, cadáveres alineados. La televisión estadounidense, por primera vez, mostraba la guerra sin filtros, y eso encendió aún más el rechazo. La presión fue tanta que la guerra dejó de ser solo un asunto militar. Se volvió una crisis moral, un conflicto entre el poder y el pueblo. La Casa Blanca ya no solo lidiaba con el Vietcong, también con millones de ciudadanos que exigían una sola cosa, que se detuviera la matanza. Y lo lograron. No fue de un día para otro, no fue fácil, pero el movimiento pacifista cambió el rumbo de la guerra, obligó a los políticos a rendir cuentas, derrumbó la narrativa oficial y marcó el nacimiento de una nueva conciencia social porque cuando los ciudadanos se organizan, cuando levantan la voz sin miedo, incluso las guerras más poderosas pueden comenzar a tambalearse. Consecuencias humanas y sociales cuando las armas callan y el humo se disipa, lo que queda es el dolor. La guerra de Vietnam no solo fue una tragedia geopolítica o un desastre militar, fue una herida humana, una que marcó a millones de personas, en ambos bandos, en ambos continentes, y cuyas cicatrices aún siguen abiertas. Comencemos por Vietnam. Más de 2 millones de civiles muertos, aldeas enteras borradas del mapa, campos envenenados por el agente naranja, una sustancia química usada por Estados Unidos para limpiar la vegetación, pero que terminó envenenando la tierra, el agua y a generaciones enteras de vietnamitas. Aún hoy, muchos niños nacen con malformaciones genéticas. La guerra no terminó en 1975, siguió viviendo en los cuerpos deformados, en los suelos estériles, en los ojos de quienes lo perdieron todo. Del lado estadounidense, casi 60.000 soldados muertos, y decenas de miles más regresaron con traumas, mutilaciones y el devastador trastorno de estrés postraumático TEPT. Jóvenes que partieron con la promesa de defender la libertad, y volvieron rotos, rechazados por una sociedad que ya no los reconocía como héroes. Muchos fueron abandonados, otros se sumieron en las drogas, el alcohol o la indigencia. Vietnam los persiguió mucho después de que dejaron el frente, pero las consecuencias no fueron solo físicas. En Estados Unidos, la confianza en el gobierno se desplomó. Las mentiras oficiales, los encubrimientos, la brutalidad mostrada por los medios. Todo eso provocó una crisis de identidad nacional. Vietnam rompió la inocencia de toda una generación. El sueño americano quedó manchado por napalm. En Vietnam, mientras tanto, comenzó una larga y difícil reconstrucción bajo un gobierno comunista. La reunificación no trajo paz automática. Hubo represión, campos de reeducación, éxodos masivos. Cientos de miles de personas huyeron del país en embarcaciones improvisadas. Muchos murieron en el intento, eran conocidos como los Boat People, y en el medio, quedó una generación marcada por el duelo, el exilio, el resentimiento y la incomprensión. Padres que no entendían a sus hijos, hijos que no entendían por qué pelearon sus padres, soldados que no sabían cómo volver a vivir. La guerra dejó cicatrices profundas, no solo tumbas, sino sombras, en canciones, en libros, en pesadillas.
Vietnam no solo fue un conflicto, fue un espejo en el que el mundo entero vio sus peores miedos reflejados. Porque al final, en toda guerra, el precio más alto siempre lo pagan los que no disparan. Reflexión y legado. La guerra de Vietnam terminó oficialmente en 1975, cuando los tanques norvietnamitas entraron en Saigón, pero en realidad, nunca terminó del todo. Vietnam dejó un legado incómodo, uno que no se puede encerrar en libros de historia ni en estadísticas de muertos. Fue una guerra que no se ganó ni se perdió, al menos no de forma clara. Fue una lección escrita con fuego, miedo y contradicción. Para Estados Unidos, Vietnam fue una humillación, un punto de quiebre. Fue la primera vez que el país más poderoso del mundo se dio cuenta de que no podía imponer su voluntad en todo el planeta. Y más aún, fue la primera guerra televisada, vista en tiempo real por millones. Las imágenes del napalm, de soldados heridos, de aldeas arrasadas, llegaron directo a los hogares. La guerra dejó de ser lejana y se volvió personal. Ya no era solo política, era humanidad expuesta. Desde entonces, la desconfianza hacia el gobierno creció, las generaciones cambiaron, y Vietnam se convirtió en una advertencia. Cada vez que un presidente estadounidense considera intervenir en otro país, el fantasma de Vietnam vuelve a aparecer. ¿Será otro Vietnam?, preguntan. En Vietnam, el legado fue más tangible. El país quedó devastado, física y emocionalmente, pero también aprendió a resistir, a reconstruirse desde las ruinas. Hoy, Vietnam es una nación en crecimiento, con cicatrices aún visibles, pero con una mirada puesta en el futuro. El conflicto también dejó un legado cultural enorme. Inspiró películas, canciones, novelas, documentales. Obras como Apocalypse Now, Platón o Born on the 4th of July no solo entretienen, denuncian, cuestionan, recuerdan. La memoria se convirtió en arte. Pero quizás el mayor legado de Vietnam sea la conciencia de que el poder tiene límites, de que la tecnología no reemplaza la voluntad de un pueblo, y de que no hay bomba ni estrategia que pueda vencer a una idea que resiste. Vietnam nos enseñó que la guerra no tiene ganadores, solo consecuencias, y nos dejó una pregunta que sigue vigente. ¿Vale la pena la guerra cuando lo que se pierde es mucho más que lo que se gana? Este no es solo un final, es un recordatorio, porque si no aprendemos de Vietnam, corremos el riesgo de repetirlo, y esta vez, con armas más potentes, con daños más irreparables. Que nunca olvidemos. Consecuencias humanas y sociales. Cuando los disparos cesan y los tanques se detienen, empieza la verdadera guerra, la de reconstruir vidas rotas, cuerpos heridos y almas marcadas para siempre. Y en Vietnam, esa guerra duró décadas. Más de 3 millones de vietnamitas murieron durante el conflicto. Muchos eran civiles, mujeres, ancianos, niños. Otros millones quedaron mutilados, huérfanos, desplazados. Las aldeas fueron arrasadas, los campos contaminados y las cosechas destruidas. El agente naranja, un químico rociado por para defoliar la selva, dejó una huella tóxica que aún hoy se manifiesta en malformaciones congénitas y enfermedades incurables. No fue solo una guerra de balas, fue una guerra contra la tierra misma. En Estados Unidos, más de 58,000 soldados murieron, pero muchos más regresaron, rotos. El síndrome de estrés postraumático, el abandono institucional, el rechazo social, fueron recibidos no como héroes, sino como recordatorio de una guerra impopular. Muchos veteranos vivieron en la calle, cayeron en la droga o el suicidio, volvieron del infierno solo para descubrir que su país no sabía qué hacer con ellos. A nivel social, la guerra dividió generaciones. Mientras algunos defendían la intervención en nombre de la lucha contra el comunismo, otros marchaban por la paz, cantaban en Woodstock y se negaban a combatir. La juventud se rebeló, las universidades ardieron, y el concepto de patriotismo se volvió más complejo. Ya no era blanco o negro, era gris, crudo, incómodo. Vietnam también afectó la forma en que los medios informaban. Por primera vez, las atrocidades no se escondieron, se mostraron, y eso cambió la relación entre el pueblo y el poder. Las mentiras del gobierno, como las del incidente del Golfo de Tonkin,
destruyeron la confianza en las instituciones. Nació una ciudadanía más crítica, más consciente, más desconfiada. Para Vietnam, las secuelas fueron aún más profundas. El país quedó dividido entre el dolor y la reconstrucción. El sistema comunista triunfó, pero el precio fue altísimo. La pobreza, la represión política y el aislamiento internacional marcaron los primeros años de posguerra. Aún así, el pueblo vietnamita sobrevivió, resistió y poco a poco comenzó a sanar. La guerra de Vietnam no solo dejó ruinas materiales, sino cicatrices invisibles que se heredaron de padres a hijos, y en eso radica su verdadera dimensión. No solo fue una tragedia del pasado, sino una sombra que todavía hoy afecta al presente, porque cuando una guerra termina, los escombros se limpian, pero el dolor permanece. Reflexión y legado. La guerra de Vietnam no fue solo un conflicto armado, fue una grieta profunda en la conciencia del siglo XX, una guerra que desafió la lógica, desgastó naciones enteras y dejó tras de sí preguntas que todavía hoy no tienen respuestas claras. ¿Qué se ganó realmente? ¿Qué se perdió? ¿Qué aprendimos? Vietnam nos dejó una lección amarga, que incluso las superpotencias pueden ser vulnerables, que el poder militar no garantiza la victoria, y que los pueblos, cuando están decididos, pueden resistir lo imposible. El campesino contra el helicóptero, el túnel contra la tecnología, David contra Goliat, pero esta vez con napalm. Fue también un parteaguas en la manera en que vemos las guerras. Por primera vez, las imágenes del sufrimiento llegaron a los televisores de millones. La guerra dejó de ser un espectáculo lejano y se convirtió en una pesadilla íntima. Las fotos de aldeas en llamas, niños desnudos corriendo por sus vidas, soldados llorando en el barro, marcaron un antes y un después. Y aunque las bombas dejaron de caer, el legado continúa. Hoy Vietnam es un país que ha logrado avanzar, reconstruirse, abrirse al mundo, pero también es un símbolo de resistencia, de memoria y de las heridas que ninguna guerra debería dejar. Para Estados Unidos, Vietnam es una cicatriz abierta, una palabra que aún incomoda, que evoca fracaso, división, trauma. Las películas, los libros, los discursos políticos siguen intentando procesar lo que ocurrió. Porque una guerra no termina con la retirada del último soldado, termina cuando somos capaces de entenderla, aceptarla y, sobre todo, no repetirla. Y aquí es donde tú entras, porque contar la historia no es suficiente, tenemos que cuestionarla, compartirla y reflexionar juntos. ¿Fue inevitable la guerra? ¿Se pudo evitar tanta muerte? ¿Hemos aprendido realmente o seguimos cometiendo los mismos errores bajo otras banderas? Si este video te hizo pensar, si te tocó alguna fibra, déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que la guerra de Vietnam dejó alguna enseñanza valiosa? ¿O fue simplemente una tragedia que pudo evitarse? Quiero leerte, debatir contigo y que este canal sea más que un narrador, que sea una comunidad que no teme mirar el pasado de frente. Y si te interesan estos temas, suscríbete al canal, porque aquí no solo hablamos de historia, la cuestionamos.